Claudio Velázquez, quien es ambientalista, también investigador de historias y escritor, nos está acompañando el día de hoy. Él tiene una teoría sobre qué podría llegar a ser esa habitación que se encontró hace poco en el Palacio de López. Así que, Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Cassandra, para vos, para Luis Fernando, los compañeros acá de la producción y bueno, los oyentes de Mayday. Un gusto compartir con ustedes y bueno, poder ir aprendiendo un poco en este debate, digamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, si bien yo le sigo a Claudio en Twitter, le sigo en esa red social porque ahí es donde sos más activo, Sí, ¿verdad? sí, Ahí en activamos. Twitter lo que más escribís, ¿verdad? O también tenés tu cuenta de Instagram, TikTok, tenés así tipo de ese... Y estamos pensando justamente allí con un grupo de investigadores, estamos pensando activar en Twitter, sobre todo porque se genera mucho material que muchas veces no contrasta con la realidad, ¿verdad? Y la gente muchas veces ve eso y dice, esto es cierto, ¿verdad? Y sí, Pero pues... es necesario adentrarse en esas plataformas y bueno, ir refutando y mostrando con fuentes las diferentes situaciones históricas, ¿verdad? Porque Sí. pasa mucho con el paraguayo que le encanta ir a la fantasía, Ay, sí. le encanta un poco pensar, pero Lo en exceso, fantabuloso sí. nos encanta. Bueno, y hay que romper mitos, ¿verdad? Y eso es lo que generalmente tratamos de hacer, de romper esos mitos y bueno, siempre con fuentes, ¿verdad? Primeramente, antes de pasar a hablar del tema de Palacio de López, yo quiero así como que conocerte a vos más como figura, ¿verdad? Porque de repente así como que empezaste a tener mucha notoriedad en redes sociales porque justamente haces eso, desmitificar y contar así bien la historia, cosa que es una falencia demasiado grande a nivel educativo en nuestro país. A nadie, a ningún paraguayo nunca jamás le gustó la materia historia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no se aborda, no se enseña de una manera así interactiva, dinámica, como para que te dé gusto conocer tu historia. Yo siempre digo que hay que sí o sí conocer bien la historia para poder entender bien nuestro presente y ver qué es lo que podemos hacer a futuro para mejorar. Y en este caso, el 99% de los paraguayos no conoce luego bien su historia, así grandes rasgos. Y no te estoy diciendo de conocer, de saber exactamente las fechas, sino que conocer en serio cómo se dieron los hechos en nuestra historia para llegar al día de hoy. ¿Cómo vos empezaste este gusto, este interés y en qué momento se te prendió así la mecha para ser divulgador también? Bueno, pertenezco a una asociación que es la Asociación Cultural Mandoará, de donde emergemos muchos investigadores que periódicamente asistimos a congresos, sobre todo con un enfoque militar, ¿verdad? Yo tengo una especialización en historia militar, pero tratamos un poco de diversificar y enfocarnos en lo que vos decís, en ver la forma de hacer interesante la historia para la gente, hablar de periodos que no se comentan, porque para el paraguayo muchas veces la historia de la independencia, guerra de la Triple Alianza, un poco la guerra del Chaco y ahí terminó, ¿verdad? Y se acabó, ¿verdad? Y hay un periodo muy enriquecedor que empieza en 1940, todo lo que pasó en la dictadura y demás, ¿verdad? Son cosas que los jóvenes hoy tienen que saber. Sí. Y muchas veces también chocamos con ese legado de la dictadura que se enfoca mucho en un nacionalismo, ¿verdad? Allí es donde hasta hoy en día en los foros te vas y te encontrás con la gente, no, nacionalismo, en hambrena luego, ¿verdad? La raza guaraní, o sea, y son cosas que con fuentes, como dije anteriormente, necesitamos ir dialogando y desmitificando un poco, ¿verdad? Lo que estamos abordando en los últimos tiempos, por ejemplo, es el perjuicio que le generó la dictadura al Paraguay en sí, todo lo que fue el legado, el sufrimiento de muchas sociedades en el periodo de las minorías, en lo que fue el periodo dictatorial, abarcar un poco las historias de las comunidades indígenas, un poco todo lo que pasaron en ese periodo y un poco antes también, ¿verdad? No tratarse de salir un poco de lo rutinario que es espectacular, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza, pero no centrarnos solamente en eso, ¿verdad? Hablar un poco también de lo social, abarcar también el fantástico aporte de la mujer paraguaya en los diferentes periodos de nuestra historia independiente y bueno, apuntar hacia eso, ¿verdad? Y por suerte dentro de lo que es la Asociación Cultural Mandorá siempre nos fue bien, siempre encontramos espacios y llegamos mucho a la gente, hacemos en nuestra fanpage diferentes conversatorios, bueno, exposiciones y demás, y se llega muy bien. Eso sí, siempre lo que más gusta es la historia de la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco. Ay, ¿por qué lo que? Sí, pero lo bueno de todo es que se diversifica, ¿verdad? Te vas adentrando con eso, cierto, pero a la par vas diversificando y conseguís que la gente
tenga también su Vos sabés que yo, interés. también lo que pasa, ahora te voy a hablar así desde mi posición de persona que, como bien te decía, fuera de aire, yo quiero leer. Una de las cosas que a mí más me gusta de chica, luego yo así, más en nada, esa cantidad de tiempo que tenía y extraño esa cantidad de tiempo que tenía y que yo en ese entonces usaba para leer. Hoy día la quiero tener, ¿entendés? De vuelta quiero tener esa disponibilidad de tiempo como para poder tragarme así toda la cantidad de libros que están así en mi lista de pendientes. Y también en lo que tropezamos los individuos como yo que queremos leer, que queremos conocer es ¿a dónde me voy? ¿A dónde recurro para leer y entender un poquitito? De la época de Stroessner, por ejemplo, es una época, es un periodo de tiempo que para mí es demasiado importante y determinante en tu cultura como paraguayo conocer y saber. Ok. Porque 2022 estamos, ¿verdad? Sí. Igual sigue repercutiendo e igual hay ciertas reminiscencias de dictadura y ciertos vicios de ese periodo de tiempo existentes hasta hoy día. Entonces yo me encuentro así de, ¿qué libro leo? ¿A quién le leo? ¿Quién me va a dar una perspectiva neutral? ¿Quién no me va a querer llevar a que en esa época se dormía con la ventana abierta y se dormía tranquilo? Porque yo no quiero saber eso. ¿Quién me va a llevar a contar la realidad, pero de una manera neutral? ¿Y quién me va a relatar una historia? Hace poco me quedé muy prendida y como que se me incendió otra vez, porque en el colegio uno no da tanto esa época. O sea, si yo me voy hacia atrás en el tiempo y me acuerdo cómo lo que eran mis clases de historia, Dios mío, era 1814, abundante 15, fecha. y todo era saber fecha, saber año, pero nunca se dieron clases desde un punto de vista así crítico, analítico, como para debatir. Una clase de historia no es así, es memorizar. Y hace poco terminé de leer un libro que obviamente es una novela, es una ficción, La Pasión de Lucrecia, no sé si conoces, si llegaste a leer, y ahí como que me volví a encontrar con esa pasión y con esas ganas, con esa sed de leer. Entonces, ¿cómo le podemos guiar también a la gente que nos está escuchando a qué libro leer, a qué autor recurrir, cómo nos vamos dirigiendo y cómo también ustedes, como sociedad manduana, se fueron dirigiendo y formando? También hay que hacer cursos, qué autores hay para leer. Pero que ese también es un tropezón que tenemos los que queremos leer. Y es un aporte muy interesante porque ¿dónde arrancar? Es lo que siempre la gente se pregunta, y tenés toda la razón. Hay que apuntar hacia eso. Y ahí es donde las redes sociales de repente hacen una ayuda importantísima porque toman la base hacia dónde apuntar y de ahí se parte, ¿verdad? En lo que respecta a la dictadura, por ejemplo, uno de los que se animó a escribir y a romper, digamos, los paradigmas es Bernardo Neri Fariña, que lo leemos mucho en Twitter, por ejemplo. Su libro es una base importantísima para entender y comprender todo ese periodo. Creo que tiene como 8 ediciones más o menos. Lo que vende ese libro es afortunadamente impresionante, ¿verdad? Qué gusto. Pero tomo nota de tu aporte y me parece fantástico. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Cómo hacerle arrancar a la gente, porque a lo mejor todos los días nosotros hablamos de historia y de cosas muy específicas, pero o sea, tenemos que dejar de ser un poco egoístas y pensar en eso, en la gente que quiere arrancar y guiarle en ese pensamiento. ¿Sabes cómo también yo medio me nutrí también? Porque a veces, como te decía, ¿en qué momento uno puede leer, verdad? Sábado y domingo. A veces yo trabajo también sábados, tengo 2 o un solo sábado al mes, que es así mi sábado tranqui, chill, y después son sábados de actividad, y domingo es así, bueno, voy a tratar de leer algo, pero al final me quedo redormida. Una salida que yo encontré fue escuchar podcast. Y llegué a escuchar también podcast de Pop Spincy, por ejemplo, que él entrevistó a muchas figuras de la época de la dictadura, a víctimas de la dictadura, a hijos de víctimas, de desaparecidos que hasta el día de hoy no están siendo encontrados. Entonces, ese también es otro recurso hoy día que se puede utilizar, que es el podcast. Pero también a veces uno quiere leer, yo al menos sé de qué quiero leer, oler el olor de las páginas. Entonces, ese es un tropezón, pero está súper bueno que acabas también de mencionarle a alguien que tiene muchas ediciones de libros. Bernardo, ¿cómo es que se llama? Bernardo Neri Fariña. Bernardo Neri Fariña, le voy a buscar, le voy a googlear. Y también, obviamente, las novelas, como la que yo leí hace poco, que creo que es de Carlos Mateo Almelli. Sí. La Pasión de Lucrecia, ¿verdad? Las novelas históricas del Paraguay, y ojo, las novelas históricas del Paraguay, muchas de ellas tienen muy buena referencia histórica, o sea, no se van por las nubes, sino que tienen buena consulta, o sea, se acercan a los muchachos y le preguntan, quiero describir el uniforme
de un soldado de la guerra del Chaco. ¿Me puedes dar unos tips? Y así se trabaja con la gente. Eso es lo fantástico de nuestros escritores, que muchos de ellos trabajan también en temas de historia y los datos y demás son muy, muy fiables, ¿verdad? Y decime, Claudio, ustedes también en esa asociación que me mencionaste, Mandoana, también ustedes como que se juntan para escribir libros, también ustedes hacen escritos, ¿cómo trabajan también para seguir así con el laburo de divulgación? Bueno, tenemos una fanpage donde nos vamos turnando y tirando ok. diferentes artículos, ¿verdad? A mí me toca, por ejemplo, los sábados escribir y postear algo, ¿verdad? Y es muy buena la repercusión. A veces nomás voy a tirar un tema polémico, como el Mariscal López, por ejemplo. Ajá. Ay, si como lo que no tenés que hablar mal del Mariscal López, ¿verdad? No podés hablar mal del Mariscal se López, te generan peleas allí abajo en los comentarios y la gente después ya ve amenazas ya de gente que se va a ir a... O sea, siguen siendo temas polémicos, ¿verdad? Pero bueno, ese es un mecanismo con el cual se tiene muy buena llegada, ¿verdad? Sí, las redes sociales, importante. Aparte de eso, bueno, vamos a bajar un poquitito también a lo que fue polémica y a lo que llamó muchísimo la atención, a lo que se volvió así un tema trending topic esta semana, que fue esa habitación, no sé si decir habitación secreta, no sé si decir sótano, no sé cómo llamarle a esa habitación que se descubrió en el Palacio de López. Y a mí me llamó muchísimo la atención que imagínate, nada, 2022, 130 años va a cumplir ese edificio en octubre de este año, 12 de octubre parece que, porque me acuerdo que es de Libra el Palacio de López Arre. Después le hacemos la carta astral al Palacio de López, pero yo pensé así, Dios mío, 130 años tiene, 2022, y ahora recién se está descubriendo una habitación secreta. O sea, ¿cómo puede ser que no haya quedado ay, ¿cómo que se dice? El plano, ahí está. ¿Cómo puede ser que no se haya guardado el plano en alguna parte? O era lo secreto, entonces ni en el plano no tenía que figurar, y se habló ahí. ¿Cómo que se llama? Alonso, y no me acuerdo más. Alonso Taylor. Ahí está. Se habló con Alonso Taylor, Gordy, Macé, esta habitación secreta, pero Macé, y que nos figura en el plano, callado entre vos y yo. No sé cómo habrá sido. Entonces, ¿dónde hay documentos que se hayan guardado? ¿Qué podría llegar a haber sido ese sótano? Nosotros le preguntamos a nuestra audiencia, ¿qué ustedes se imaginan que había? O para que ustedes se imaginan que servía solamente respuestas incorrectas. Y me encanta porque sí o sí tienen que aparecer personajes así mitológicos. Supuestamente era un lugar donde se reunían los Anunnaki. Supuestamente ahí están escondidos los restos de Hitler. No, incluso Dalia López también se dice que está por ahí nomás también. Viste que Dalia desapareció, nunca más se supo nada de ella, no. Entonces, la gente empieza así como que a darle rienda suelta también a su creatividad, pero si bajamos un ratito a la realidad, ¿cómo puede ser que ahora recién se haya descubierto de esa habitación, que no haya habido registro en ningún plano? ¿Y para qué? ¿Cómo uno puede llegar a saber para qué servía eso? Bueno, y justamente como decía, uno de los grandes problemas es que hasta hoy en día nos pasa que no dejamos registros. No nos gusta dejar registros para que las generaciones posteriores puedan tener idea de qué es lo que hicimos hoy o de qué se trataba esto. Una falencia en nuestra historia. Eso. Y allí un medio mismo agarra y dice, el sótano descubierto no estaba en los planos. Y en realidad los planos originales del palacio nunca existieron. Hasta hoy en día no se encuentran. Hay una historiadora, la profe Margarita Durán, que recorrió pero cada pasillo de la escribanía mayor de gobierno buscando los planos de Taylor, y nunca encontró. O sea, primeramente luego se parte de un error si se dice que ese sótano no estaba en los planos, porque no hubo planos. Y algo que no hay, hasta la fecha no se encuentra. Ni copia no hay. Y algo que la gente también tiene que saber es que el palacio empieza a construirse alrededor de 1864. Lo único que se tiene de registro de cuando empieza su construcción son los relatos de Alonso Taylor y algunas publicaciones que había en el periódico semanario. Y aparte se nos viene la guerra de la Triple Alianza encima, y la construcción para 1867, porque le dicen a Alonso Taylor, che, vos vas a ir ahora mismo a UQI para dedicarte a la fabricación de armamento, que es lo que necesitamos y nos urge. Se termina la construcción del palacio, más o menos un 65 a 70% lo que se construyó. Pero después, en el periodo de la posguerra, hay que recordar que los brasileros estuvieron en Asunción hasta 1876, y durante 6 meses ese lugar se usa como caballeriza. Imagínate el impacto que la caballería imperial del Brasil habrá traído a la estructura arquitectónica del edificio. Y durante 2 años se usó como una depósito por ahí, de oficina de lo que era la Legión Paraguaya. La Legión eran ese grupo de personajes que estaban en Argentina, disidentes a los López, que pelean
a favor de los aliados y en contra del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Por eso cuando alguien tiene una actitud un poco patriótica, hoy se le dice legionario, ¿verdad? De ahí viene el mote. Bueno, y los legionarios estuvieron 2 años más o menos allí. Después el edificio se queda completamente abandonado. Y ya para 1877 se quería usar como sitio del incipiente Colegio Nacional de la capital. Y se le manda a un equipo de arquitectos un poco como para evaluar la estructura del edificio, y era el informe en sí es lamentable ya en ese entonces. Y se tenía que invertir muchísimo dinero, cosa que no teníamos en ese entonces, y se decidió dejar sin efecto el proyecto de establecer del colegio. Recién en 1888, cuando estaba Patricio Escobar como presidente, porque había un poco de dinero, sabemos que se vendió masivamente tierras, y a partir de allí recién se empieza a invertir. Se contrató a un artista francés para empezar a levantar nuevamente el edificio, pero ya mucho de lo que se había construido hasta ese entonces se cayó, el techo prácticamente ya no existía. O sea, cuando se construyó ese sótano, lastimosamente no vamos a saber. Y se hizo de 1888 a 1894 se hacen trabajos de remodelación, podemos llamarlo, y después refacción. Reproyección. Y para 1916 se vuelven a hacer otros trabajos que, como dije, hay poquísimos registros, para no decir no hay, de todos esos trabajos de refacciones y demás que se hicieron, ¿verdad? Por eso es que justamente tantas interrogantes y bueno, tantas dudas tenemos, Cassandra. No, y sí, ahí por ejemplo yo vuelvo a recalcar algo que considero que es una falencia demasiado grande en nuestra historia, porque nosotros mismos somos y había sido los que vinieron antes de nosotros, fueron demasiado desinteresados con nuestra historia y con el avance, por lo visto que no se la creían y no tomaban así en cuenta que el avance y el progreso que se estaba teniendo en ese entonces era importante y que se tenía que registrar de alguna manera. O sea, nosotros fuimos avanzando, siempre sin proyección, siempre de manera desordenada, y hoy día nos encontramos con cada divague con respecto a la habitación esa secreta, que en Twitter hiciste un hilo y dijiste que podría llegar a haber sido un, ¿cómo se dice? Es una bodega. Lo que pasa es que antes, bueno, los alimentos, hacía mucho calor, hasta hoy en día. Y bueno, la única forma de conservar alimentos y mantenerlos frescos era en bodegas, ¿verdad? Que teníamos una suerte de subsuelo. Y ni qué decir las bebidas, ¿verdad? Y hay registros de contemporáneos de Solano López que hablan de que él era muy habitué de guardar grandes cantidades de bebidas, vino y champán por sobre todo. Ni un tontito. Y en ese sentido es que estamos pero convencidos de que se trataría de una bodega, ¿verdad? Un depósito de alimentos y de bebidas, que lo iba a usar cuando se terminara de construir, ¿verdad? En el caso de que sea de origen, digamos, esa bodega. El palacio iba a ser, o sea, estaba previsto para ser la residencia de Solano López. Y en esa residencia suponemos que iba a ofrecer banquetes, fiestas y demás. Y cuando eso no había supermercado. ¿Entraste al Palacio de López, Claudio? Sí, llegué a entrar. ¿Y recorriste todo? Sí, llegué a recorrer. ¿Y cómo se hace para entrar y recorrer? Muy top tenés que hacer, ¿verdad? Desde el periodo presidencial anterior es bastante argel para entrar y recorrer. Pero hace cosa de 10 años, con el tema del bicentenario y demás, había un poco más recorridos y cuestiones para entrar. Por dentro sí se tocó mucho, hicieron muchas modificaciones lastimosamente. Por ejemplo, la oficina presidencial originariamente estaba arriba, la planta alta, por decirlo así. Sin embargo, hoy está en la planta baja. Eso, uno de los presidentes, Molas López, tenía problemas para caminar, entonces él ordenó que sea abajo la oficina. O sea, que una de las cosas que yo así digo, ay, ¿cómo va a dar gusto? ¿Cómo quisiera entrar al Palacio del Así tipo tontita nomás, como que no entiendo nada y recorro para ver cómo es por dentro, porque por fuera ya lo conocemos, pero es tan grande y pegaría a saber si es que por dentro también tiene esa imponencia que se ve por fuera. Dios mío, yo sabía lo que esto iba a pasar, que el tiempo iba a ser ínfimo para hablar y desarrollar todo lo que uno quisiera desarrollar con Claudio. Claudio nos va a dejar un libro para regalarles a ustedes, oyentes. Es La historia de una guerra civil 1922-1923, escrita por él y también por Renato Angulo Aponte. Sí, Catulio, esperemos que
llegue alguno de los oyentes en un sorteo. Va a llegar. Ahí ya está diciendo luego alguien. Así que el que quiera el libro de Claudio y de Renato, que nos escriba al WhatsApp y nosotros en la semana vamos a estar coordinando la entrega de este libro, La historia de una guerra civil. Por favor, Claudio y con los chicos de Mandorá hagan un podcast también contando cositas así. Porque viste que cuando vos le escuchás a alguien así que tiene una voz interesante que te cuenta como si fuera una novela demasiado agosto. Y uno sigue y te das cuenta que no sé cuántos minutos estuvimos hablando con Claudio, queda como si fuera nada. ¿Cómo puede hacer la gente, Claudio, para encontrarte en redes sociales y leerte? Bueno, estoy como @ClaudiusVelas. Y bueno, allí vamos tirando diferentes hilos, ¿verdad? De historia del Paraguay sobre todo, ¿verdad? Y siempre tratando de romper mitos. Me encanta, por sobre todas las cosas eso, porque a la gente demasiado le gusta la historia de superhéroes y la fantasía. Sí, y creer que Hitler murió en Paraguay. Claro, todo el mundo cree que Michael Jackson está en el Chaco. ¿Qué te pasa? Por favor, acordate siempre de eso. Claudio, en serio, muchísimas gracias. Ojalá que no sea tu única visita a Mayday. Dale, Cassandra. Abrazo fuerte y salud.